Capítulo 1. El venerable muere. Antes de que Monra se convirtiera en el emperador, el mundo lo trataba como un perro. Los aldeanos lo llamaban perro callejero. Su primo pequeño se refería a él como perro de mierda. Y su madre adoptiva se llevaba todas las palmas tirándolo de hijo de perra. Cabe destacar que algunas metáforas caninas no estaban tan mal. Por ejemplo, sus rollos de una sola noche, debido a sus gruñidos de plena satisfacción y un hastio de ira, lo consideraban un perro alfa en la cama. Y si bien estas enternecedoras palabras se dirigían al alma del hombre, el viril instrumento que tenía entre las piernas y la agresividad con la que lo utilizaba hacía que los ojos de sus amantes se le salieran sus órbitas, y a continuación fueran por ahí haciendo alardes de sus encuentros. En el mundo del goce, todos sabían que ese tal Mo Wei-yu era de apariencia bella, pero su instrumento, demoledor, quien lo había catado y gozaba de satisfacción. No, lo deseaba fervientemente. Pero también hay que decir que esas personas tenían parte de razón. Monra, sin duda, tenía cierto aire de perro tonto que mueve la cola. No sería hasta que se convirtió en el emperador del mundo de la cultivación que tales denominaciones desaparecieron como por arte de magia. Un día, una pequeña secta lejana le regaló un cachorro. El perro era de tonos blancos y grisáceos y tenía una marca en forma de llama en la frente. Parecía un lobo, pero era tan pequeño como un melón, y tampoco parecía tener muchas luces. Era gordo y rechoncho, pero mostraba aires de grandiosidad, y corría por todos los pabellones enloquecido. En diversas ocasiones intentó alcanzar la tarima de la sala imperial para llegar al trono, pero sus cortas patas lo hacían fracasar una y otra vez. En ese momento, Monra apreciaba los esfuerzos de su poderosísimo, pero completamente descerebrado bola de pelo, y sonreía mientras le regañaba entre dientes. ¡Menudo perro de mierda! En muy poco tiempo, el cachorro se convirtió en un perro grande, y el perro grande se convirtió en un perro viejo, y el perro viejo se convirtió en un perro muerto. Monra abrió los ojos y los volvió a cerrar, y pensó en su vida, repleta de momentos de éxtasis y de tragedias, de hazañas y de desgracias. Ya habían transcurrido 32 años. Estaba solo y cansado de todo. Con el paso de los años había ido perdiendo el interés, y cada vez había menos caras familiares a su alrededor. Hasta el perro con la marca de la llama ya no estaba y descansaba en los cielos. Sintió que ya era suficiente. Ya había llegado la hora. Peló lentamente la suave y púrpura piel de una uva que descansaba en el bol de frutas. Sus movimientos eran relajados pero hábiles, como los de un rey que en su casa de campo desnuda a una forastera, con cierta pereza. Con la yema de los dedos presionó ligeramente la pulpa lustrosa de la uva, que resumó en un exquisito líquido de color púrpura vibrante, como ganso surcando el cielo sobre interminables montañas, como las flores de Heitai entrando en un estado de letargo a finales de la primavera, como la sangre sucia. Se quedó mirando sus dedos mientras mascaba las uvas y sentía la dulzura en la boca. Al poco, levantó la vista con indolencia. Es la hora, pensó. Es la hora de bajar al infierno. Monra, Mo Wei-yu, el primer emperador del mundo de la cultivación. No había sido nada fácil llegar a donde estaba. Había requerido no solo de la gran habilidad espiritual, sino también del descaro necesario, para que no te importen los demás. Antes de que asumara el poder, las 10 grandes sectas del mundo de la cultivación estaban divididas. Se desafiaban entre ellas y luchaban por los territorios. En aquel texto nadie había conseguido implantar ningún cambio significativo. Además, los integrantes de las sectas eran personas educadas. Y aunque hubiese deseado otorgarse a sí mismo un título, estaría demasiado preocupado por cómo lo retractarían los cronistas en los anales de la historia. Pero Monra no era así, porque Monra le daba todo igual. Podía hacer cualquier cosa que otras personas no se atrevían a hacer. Bebía el vino más lujoso del mundo y se casó con la mujer más hermosa de la tierra. Inicialmente concedió ese título de Tang Sen Yun del mundo de la cultivación, para a continuación convertirse en emperador, cuando todo el mundo estaba a sus pies. Todos quienes se negaron a arrodillarse ante él perdieron la vida. Durante su época hegemónica, el mundo de la cultivación sufrió años de hambrunas, y la desolación se esparció por el reino, al igual que la sangre. Muchas personas justas murieron, y de la secta Ru Feng, una de las 10 grandes sectas, no quedaba ya ni rastros. Más adelante, incluso el mentor de Monra no podría escapar de sus garras. Llegó el día en que se libró una batalla entre maestro y su querido discípulo, en la que Monra salió vencedor y encarceló al maestro dentro del palacio. Y ya nadie volvió a conocer su paradero. Los ríos y mares de aguas calmadas y cristalinas pasaron a cubrirse por nieblina tóxica y espesa. Monra, el perro emperador, no era la persona más leída ni tampoco le afectaba los tabús de la sociedad, por lo que, durante sus años de poder, no fueron pocas las situaciones absurdas que vieron luz. Ejemplo evidente de ello fueron los nombres con los que bautizó sus periodos de reinado. En los primeros años de su reinado los llamó Tortuga,
Se le ocurrió mientras alimentaba a los peces junto al estanque. El segundo lo llamó Croak, porque había oído croak a las ranas en el jardín durante los meses de verano, y creía que era inspiración enviada por el cielo, algo que no debía darse por sentado. Los eruditos del país creían que ningún título del reinado podría ser más trágico que Tortuga y Croak, pero desafortunadamente subestimaron a Mowgli. Durante el tercer trienio del reinado de Monra, la población comenzó a movilizarse para enfrentarse a él, ya fueran budistas, taoístas o incluso cultivadores. Las personas justo de los 4 puntos cardinales no podían seguir tolerando la violencia de Monra y comenzaron a rebelarse, una tras otra. Así que esta vez, después de dedicar medio día a cuidadosa reflexión y tras muchos garabatos, Monra dio un nombre que sacudiría la tierra y los mares, ya que tanto como dioses como fantasmas echaron las manos a la cabeza. Y se llamaría Dejen de luchar. La metáfora era buena. Este inigualable emperador se había esforzado al máximo y había reflexionado con esmero para reflejar el positivo significado y poner fin a la guerra. Simplemente creaba un ambiente de lo más incómodo y cuando se nombraba en voz alta sobre todas las personas que no sabían leer ni escribir y tan solo disponían de referencias auditivas. El primer año de Yi Ban Yuan Nian y el primer año de dejar de luchar, pero ¿por qué sonaba como año de la verga y de los huevos? El segundo año se llamó segundo año de la verga y luego el tercer año de la verga. Algunas personas maldijeron a puerta cerrada. ¡Qué ridículo! Mejor llamarlo la era de la verga. Así cuando quieras preguntarle la edad a un hombre, basta con preguntarle por la edad de su verga. ¿A qué hombre de 100 años se le pondría llamar verga centenaria? Después de 3 años, por fin llegaría a su fin el agónico nombre de la era de la verga. Pero entonces todo el mundo estaba con el corazón en su puño, a la espera del nombre de la cuarta era que acuñaría el venerable, aunque esta vez Monra ya no tenía la mente puesta en dicho asunto, pues durante ese año la crisis en el mundo de la cultivación había terminado de estallar. Y después de aguantar casi 10 años, los justos héroes y caballeros de todo el reino finalmente se unieron para formar un majestuoso ejército de 1 millón de soldados que marcharon al unísono hacia el palacio del emperador Mowgli. El mundo de la cultivación no necesitaba un emperador, y sobre todo si se trataba de un tirano de tal calaña. Tras meses de derramamiento de sangre, el ejército de los justos llegaron a los pies del pico Sishen, el pico de la vida y la muerte, lugar escaparados y peligroso de risco de montañas envueltos en niebla durante todo el año. Situado en la región de Sichuan, en la cumbre se alzaba la grandiosa e imponente palacio de Monra. Era demasiado tarde para echarse para atrás. Su última flecha ya estaba tensa en el arco, y solo quedaba disparar. Pero la flecha final también sería la más difícil de lanzar, pues si bien estaban más cerca que nunca de la victoria, la tropa, el antaño unido por el odio hacia un enemigo común, había empezado a dividirse. Cuando el actual emperador fuera derrocado, sería necesario reconstruir el orden, pero nadie estaba dispuesto a tirar de su propia energía para dar el último golpe. Nadie quería ir a la vanguardia y dar el primer paso, adentrarse en la montaña. Tenían miedo de que el despiadado y astuto tirano descendiera de los cielos, revelando sus monstruosos y brillantes dientes blancos, destripara y despedazara a todo aquel que se atrevió a asediarle. Mowgli es increíblemente poderoso, dijo alguien con una expresión de derrota. Es un hombre siniestro. Deberíamos tener precaución o caeremos en una trampa. Todos los líderes estuvieron de acuerdo. Sin embargo, un joven extremadamente hermoso, de elegante rasgo, dio un paso adelante. Llevaba una ligera armadura azul rivietada con plata, un cinturón con forma de cabeza de león en el centro y una coleta alta que sujetaba con un elegante broche plateado. La expresión del rostro de un joven no era muy amistoso cuando dijo: «Hemos llegado hasta el pie de la montaña y ahora están empezando a llorar. ¿Qué? ¿No se atreven a subir? ¿Qué están esperando? ¿A que baje el propio Mowgli por ustedes? Son una bola de cobardes inútiles». Estas palabras le siguió un alborotado de un grupo de personas a su alrededor. ¿Pero qué dice, joven Suan? ¿A qué se refiere con cobardes? Los soldados deben realizar su trabajo con cuidado y precaución. ¿Quién se responsabiliza si sucede cualquier cosa? No todos podemos permitirnos ser tan temerarios como usted. ¡Ja! Es el joven Suan, es el bendecido. Y nosotros no somos más que unos menos pueblerinos. Continuaron las burlas. Si el bendecido no se puede aguantar las ganas de enfrentarse al supremo gobernante del mundo de los inmortales y conseguir la victoria.
Bienvenido sea a subir usted solito. Nosotros nos quedamos al pie de la montaña, preparamos un festín para cuando usted regrese, con la cabeza de Mo Wei Yu. ¿No es un plan maravilloso? Aquello era inaceptable. Uno de los viejos monjes budistas de las fuerzas aliadas tuvo que agarrar a Su Meng, pues el joven estaba listo para defenderse y lanzar una mirada de complicidad. Joven Suen, dijo en tono conciliador pero persuasivo, escuche a este viejo monje. Sé que usted y Mo Wei Yu tienen una historia pendiente desde hace mucho tiempo, pero la decisión de entrar al palacio a la fuerza no debe de tomarse a la ligera. Debe pensar en todos nosotros. No se deje llevar por la ira. El nombre real del criticado joven era Su Meng. Hacía una década había recibido alabanzas por doquier. De hecho, referían a él como un joven prodigio, el bendecido. Pero las circunstancias habían cambiado, y Su Meng ya no tenía todo bajo control. Ahora tenía que aguantarse las burlas y sandeces de esta gente, solo para poder encontrarse cara a cara con Monra una vez más. El rostro de Su Meng se retorcía de ira, y sus labios temblaban, pero los mantuvo bajo control y preguntó, ¿y hasta cuándo pretenden esperar? Como mínimo tendremos que saber si hay alguna señal de actividad. Claro, quizás Mo Wei Yu haya puesto trampas. Joven Sua, no tenga tanta prisa, añadió el viejo monje que había calmado las aguas hace un momento. Hemos llegado al pie de la montaña, así que ahora debemos andarnos con más cuidado. De todas formas, Mo Wei Yu se ha quedado atrapado en su palacio. Es imposible que baje. Está a punto de ballesta y sin ningún lugar al que huir. ¿Qué necesidad tenemos de actuar de forma impulsiva y apresurada? Somos un grupo numeroso, y entre nuestras filas contamos con personalidades nobles e ilustres. Si alguien pierde la vida, ¿quién será responsable? Su Meng estaba furioso. ¿Responsable? Respóndeme entonces a esto. ¿Quién será responsable de la muerte de mi Chisun? Monra tiene encerrado a Chisu desde hace 10 años. ¡Una década! Y sigue en lo alto de la montaña. ¿Cómo puedes pedirme que espere? Tan pronto como Su Meng mencionó a su maestro, aparecieron rastros de vergüenza en el semblante del grupo. Algunos de ellos miraron a la derecha y izquierda y murmuraban entre ellos. Tras un silencio, alguien carraspeó y le respondió con voz pacificadora. Joven Swan, no se enfade. Con respecto a Shang Wanning, nos sentimos muy culpables y agradecidos al mismo tiempo, pero, como usted acaba de puntualizar, lleva encarcelado 10 años. Si tuviese que haber pasado algo, ya, bueno, han esperado 10 años. Tampoco hace falta resolverlo en este preciso instante, ¿no? ¿Cómo que no? Vete al infierno. ¿Pero cómo puede maldecirme así? Respondió el hombre muy sorprendido. ¿Y por qué no me atrevería? Si mi maestro arriesgó su vida para salvar a gente como ustedes, gente como... Parecía que ya no le salían las palabras y su voz sonaba ahogada. Sé que él creería que esta conversación es estúpida. Tras este último comentario, Su Meng giró la cabeza energéticamente y lloró mientras le temblaban imperceptiblemente los hombros. No hemos dicho que no vayamos a salvar a Shang Wanning. Exacto, nadie ha olvidado todo lo que Shang Wanning ha hecho por nosotros. No ha caído saco roto. Así que diga que somos unos ingratos odiosos, pues por ahí no es. Pero, una cosa, ¿Monra no era también discípulo de Shang Wanning? Dijo alguien en voz baja. Permíteme indicar que, cuando un discípulo acaba por el mal camino, también acaba a responsabilizar a su maestro. Como dice el refrán, no educar a los hijos es culpa del padre. Ser poco estricto es culpa del maestro. Tenía cierta lógica lo que ha sucedido. ¿Por qué se queja tanto? Eso ya era pasarse de 4 pueblos. ¡Qué cosa más ridícula!, interrumpió alguien a gritos. ¡Cuidado con lo que dices! Esta misma persona se giró a continuación hacia Su Meng y le habló en tono suplicante. No tenga prisa, joven Swan. ¿Cómo podría no tenerla?, interrumpió abruptamente Su Meng en un arrebato de cólera. Nosotros hablan de él sin pena ni dolor, pero es que se trata de Chisun, de mi maestro. No lo veo desde hace 10 años. No sé si siquiera si sigue vivo, no sé cómo ha pasado estos últimos años. ¿Para qué piensan que he llegado hasta aquí? Tomó aire y continuó hablando, con los ojos inyectados en sangre. ¿Esperan acaso que Mo Wei Yu descienda de la ladera y se arrodille ante nosotros para suplicar nuestro perdón? Joven Swan, ya no me queda ningún otro ser querido en el mundo, aparte de mi maestro. Su Meng se apartó del viejo monje para que le soltara la manga y murmuró entre dientes. No me importa si vienen, yo sí voy.
Dicho esto, emprendió la subida a la montaña con la única compañía de su espada. El viento frío y húmedo se mezclaba con el murmullo del follaje, combinado con la espesa niebla que se extendía por todas partes. Era como si innumerables fantasmas maliciosos y espíritus agraviados vagaran entre los árboles, murmurando y susurrando. Suamin, completamente solo, alcanzó la cima, donde se erguía el magnífico palacio de Monra, el faro que iluminaba la noche oscura con la tenue luz de las velas. Suamin se aproximó y, a los pies de la alta torre, se fijó que había 3 tumbas. Se acercó aún más para mirarlas con detenimiento. La primera tumba estaba cubierta por los altos hierbabajos, y en la inscripción de la lápida se leía, con una caligrafía como la de un perro sarnoso, «Tumba de la estimada consort imperial Chu». La segunda tumba, frente a la de la consort al vapor. Parecía haberse sellado y no había demasiado tiempo. La tierra aún estaba húmeda y se leía «Tumba de la emperatriz Frita del clan Song». Pero, ¿qué emperatriz Frita? Si hubiese presenciado esa absurda escena, hace una década, no se habría podido contener la risa. En aquel entonces, Monrad y él eran discípulos del mismo maestro. Monrad siempre había sido el payaso de la clase. Y si bien Suamin le parecía un ser de lo más desagradable, eso no impedía que de tanto y a tanto consiguiera sacarle una sonrisa. A saber de qué iba todo aquel asunto de la emperatriz al vapor y la emperatriz fritura. Quizás el mismo ingenio del erudito Monrad, que dio los nombres como la era de la tortuga, Crack y abajo armas, la había inspirado también a la hora de grabar las lápidas de sus 2 esposas. El porqué de escribir tales inscripciones para la consort y la emperatriz se le escapaba de las manos, y no le entraba en la cabeza. Suamin se dirigió la mirada a la tercera tumba. En la oscuridad de la noche, vio que la tumba estaba abierta, y había un ataúd en su interior, pero el ataúd estaba vacío. La propia lápida estaba intacta. Delante de la tumba descansaba una vasija de licor de pera blanca, con un bol de wontos picantes que ya se había quedado fríos y varios platos de verduras picantes de Sichuan. Eran los platos preferidos de Monrad. Suamin, en un estado absoluto de asombro, se quedó mirando la tumba por un momento. No puede ser. ¿Acaso Mo Wei-yu se ha rendido y ha acabado su propia tumba y ha decidido morir? Esta idea le produjo un sudor frío. No creo. Monrad, el que nunca se rinde y luchaba por lo que quería hasta el último aliento, sin mostrar un ápice de agotamiento, conociéndolo como le conocía, debería luchar contra él, el ejército de los justos, hasta que la muerte diera como vencedor. Pero entonces, ¿qué era aquello? Monrad llevaba la última década de lo más alto del poder. ¿Qué es lo que podría haber presenciado y qué le habría sucedido? Nadie lo sabe. Suamin se dio la vuelta y se adentró en la noche, rumbo hacia el iluminado pabellón de Wushan. Dentro del pabellón se encontró a Monrad, con los ojos cerrados y la cara completamente pálida. Suamin estaba en lo cierto. Monrad había decidido acabar con su vida, y había acabado esa tumba con sus propias manos. Hace un par de horas, había conjurado un hechizo de comunicación para ordenarse a todos sus sirvientes que se retiraran. Y a continuación, había ingerido una poción de venenosa. Su nivel de cultivación era demasiado elevado, por lo que la poción no era muy eficaz. Y el veneno iba esparciéndose lentamente por su cuerpo, abrazándole los órganos. Y Monrad sufrió con una gran agudez el agónico y punzante dolor. La puerta se abrió con un crujido. «Suamin», dijo Monrad en voz baja, sin levantar la cabeza. «¿Eres tú? ¿Has venido?» Suamin se mantuvo quieto sobre el suelo metálico del pabellón, con su coleta aún en movimiento y su ligera armadura reflejando la luz. Monrad no mostró ninguna emoción ante aquella reunión de antiguos compañeros. Seguía sentado con la cabeza apoyada sobre la mano. Sus densas pestañas le cubrían la mirada como cortinas. Todo el mundo decía que era como un demonio horrible de 3 cabezas y 6 brazos. Pero la verdad es que era un hombre extraordinariamente hermoso. El arco de la nariz estaba suavemente perfilado y sus labios eran finos y jugosos. La naturaleza de su rostro era suave y dulce. Observando únicamente su aspecto, cualquiera pensaría que era un buen hombre. Suamin supo que se había envenenado a sí mismo con solo verle la cara. No tenía palabras para expresar todo lo que estaba sintiendo, y cuando abrió la boca para hablar, no salió ningún sonido. «¿Dónde está Chisun?», consiguió preguntar. «¿Qué?» «Te he preguntado que dónde está Chisun», gritó Suamin. «Tu Chisu, mi Chisu, nuestro Chisu, ¿dónde está?» «Ah». Monrad emitió un suave gruñido y tras unos instantes abrió lentamente los ojos para revelar unas pupilas negras con reflejos violetas. Su mirada, profunda y eterna, finalmente se posó sobre Suamin. «Pensándolo bien, hace como 2 años que no ves a tu Chisun, desde que se vieron en el palacio de Tuanzan de Kunlun», dijo con una sonrisa. «¿Le echas de menos, Suamin?» «Déjate de estupideces y devuélvemelo». Monrad lo miró imperturbable y siguió aguantando el punzante dolor de estómago mientras se recostaba en el trono, con una mueca burlona.
Se le nubló tenuemente la vista y sintió con claridad cómo los órganos internos se retorcían, se disolvían y se convertían en una sucia sangre. ¿Que te lo devuelva?, preguntó Monra perezoso. Menudo idiota. Está claro que no te has parado a pensar en el odio profundo entre Chisun y yo. ¿Cómo iba a permitirle seguir con vida? ¡Feroz! A Suamin se le congeló la sangre e involuntariamente retrocedió un paso con los ojos abiertos como plato. No serías capaz. ¿De qué crees que no sería capaz? ¿Y qué precisamente lo que, según tú, iba a impedirme hacerlo? Preguntó Monra divertido. Él es tú. Al fin y al cabo, él siempre será tu Chisun. ¿Cómo has podido matarlo? Levantó la vista y miró directamente al hombre reclinado en el trono imperial. En los cielos tienen al legendario emperador Fuzi. En el inframundo, al rey del infierno, Yanlua. Y en la tierra tenemos a Mo Wei-yun. Aún así, Suamen seguía pensando que, por mucho que Monra fuese emperador y controlara todo el reino, no sería capaz de hacer algo así. A Suamen le temblaba todo el cuerpo, y las lágrimas de odio se deslizaban por sus mejillas cuando dijo: Mo Wei-yun, ¿acaso eres humano? Él te... Ya muy débil, Monra levantó los ojos. ¿Que él me qué? Entre susurros, Suamin respondió: Sabes muy bien a lo que me refiero. La forma en que él te trataba. Monra dejó escapar una carcajada. O sea, ¿que me quieres recordar cómo me pegaba y dejaba con moretones? ¿Y cortes por todo el cuerpo? ¿O cómo me hizo arrodillarme delante de todo el mundo para confesar mis delitos? ¿O cuando, por ti y por el bien de personas completamente irrelevantes, se interpuso en mi camino para impedir todos y cada uno de mis cometidos? Suamin, con una pena insoportable, sacudió la cabeza. No, Monra. Si te paras a pensar fríamente y dejaras de lado ese odio animal, si echas la vista atrás, recordarás cómo te llevaba a practicar la cultivación, las artes marciales y cómo te enseñó autodefensa. Te enseñó a leer y a escribir, a elaborar poemas y pinturas. Una vez aprendió a cocinar solo para darte de comer a ti, y con su torpeza acabó por cortarse la mano. Una vez hubo una época en la que te esperaba cada noche hasta el amanecer. Esperaba él solo a que volvieras. Suamin tenía tanto que decir que las palabras se atragantaban. Finalmente habló con un suspiro ahogado. Su temperamento es bastante malo y sus palabras muy duras, pero hasta yo sé lo bueno que era contigo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo puedes soportar? Suamin levantó la cabeza, pero no pudo terminar la frase. Estaba aguantando demasiado las lágrimas y se le había cerrado la garganta. Tras un momento que pareció eterno, se escuchó una débil respiración de Monra desde su trono cuando dijo: Sí, bueno, pero Suamin, ¿sabes qué? La voz de Monra revelaba un cansancio sobrenatural. Él acabó con la vida de la única persona a la que ha amado. La única. Reinó el silencio espectral, y Monra sentía un dolor ardiente en el estómago. Sentía como la carne se desmoronaba en millones de pedazos de escombros. Pero es cierto que él fue mi maestro y yo su discípulo. Así que su cuerpo descansa en el sur, en el pabellón del loto rojo. Está tendido sobre los lotos y lo he conservado en un buen estado como si estuviera durmiendo. Monra cogió aires esforzándose para mantener la compostura. Al decir estas palabras no dejó que su rostro revelara ningún tipo de emoción. Si bien sus dedos apretaban con tanta fuerza el reposabrazos de sándalo rojo, que sus nudillos se pusieron de un color blanco amorotado. Su cuerpo se conserva gracias a mi fuerza espiritual. Así que, si quieres verlo, no pierdas el tiempo aquí hablando conmigo. Ve ahora antes de que yo muera. Monra sintió un sabor agridulce recorriéndole la garganta. Se aclaró, y cuando volvió a abrir la boca para hablar, los dientes y los labios se habían teñido del rojo de la sangre, y si bien su mirada parecía alejada, ve, dijo con una voz agrietada, ve a verlo. Si me muero antes de que llegue, será demasiado tarde. Con mi vida serán mis poderes, y él se convertirá en polvo. Después de haber dicho esto, cerró los ojos con cansancio, al tiempo que el veneno abrasador alcanzaba su corazón. El dolor era tan desgarrador y angustioso que apenas percibía los lamentos distorsionados y afligidos de Suamin. Sonaba tan distante como si proviniese del otro lado del océano. La sangre se deslizaba por las comisuras de la boca de Monra, que mantenía el puño apretado dentro de la manga para sobrellevar los espasmos musculares. Al abrir los ojos,
Vio que Sua Ming ya se había ido. Su técnica de salto ligero de Kim Kyon nunca había estado mal, así que no tardaría mucho en llegar a la zona sur. Debería darle tiempo de ver a su maestro una última vez. Monra hizo fuerza para levantarse, pero se tambaleó. Juntó los dedos manchados de sangre y conjuró un hechizo que lo teletransportaba frente a la alta torre del pico Xichen. Estaba a la mitad del otoño y era la época en la que florecían las flores de Haitag. No supo por qué eligió terminar su vida pecaminosa en aquel lugar, pero al menos la tumba no estaba tan mal, rodeada de aquellas flores tan vívidas y brillantes. Se acostó en el ataúd abierto y admiró las flores de la noche, que caían balanceándose ligeras y se posaban en el ataúd, y en su mejilla. Se iba flotando al igual que los recuerdos de su pasado. Había empezado la vida como un niño bastardo que no tenía nada, y tras haber superado 1001 desafíos, finalmente se había convertido en el único emperador supremo gobernante del mundo de los mortales. Había cometido incontables fechorías. Sus manos estaban completamente empapadas de sangre. Todo lo que había amado, y lo que había odiado, y lo que había deseado, y lo que había aborrecido, no quedaba rastro de nada de ello. Y, al final, ni siquiera se había molestado en escribirse un epitafio, con aquellos garabatos suyos. Ni un mísero y desvergonzado emperador para la eternidad. Ni siquiera un título ridículo como los de la consort al vapor o la emperatriz frita. No había escrito nada. La tumba del primer emperador del mundo de la cultivación se había quedado sin marcar. La farsa de la última década por fin echaba el telón. Bastantes horas después, el ejército rebelde invadió el palacio imperial, enaborlando sus antorchas. Desde lo alto parecía una serpiente de fuego. Pero lo que encontraron al llegar fue el pabellón de Wushan completamente desierto. Ni un alma en todo el pico Xichen. Bueno, a excepción de Sua Ming, que había llorado desconsolado hasta quedarse en un estado de letargo, junto a las cenizas en el suelo del pabellón del loto rojo. Y por último, ante lo alto de la torre, encontraron el cuerpo frío y sin vida de Mo Wei-yu.